Hay hombres que no lloran, pero sangran por dentro. Viven días enteros sin que nadie los mire a los ojos. Regresan a una casa vacía donde el silencio se ha vuelto su único testigo. No hay una esposa que los abrace. No hay una voz que les diga, te estaba esperando. Y aunque intentan ser fuertes, aunque caminan erguidos ante los demás, por dentro llevan un peso que nadie ve. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez te has acostumbrado a dormir solo, a comer solo, a luchar solo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si Dios te olvidó? Si este silencio es una condena o un llamado. Si acaso el cielo aún tiene algo reservado para ti. Hoy vamos a hablar de ti. De ese hombre que vive sin esposa, pero no sin propósito. De ese corazón masculino que tal vez nadie eligió, pero que Dios jamás dejó de mirar. Esta no es una historia de abandono, es una historia de redención. Y lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. Hay una soledad que no se dice, una que se arrastra con los años, como una sombra que no se despega del alma. El hombre que vive solo sin esposa no siempre lo escogió. A veces fue la vida quien le cerró puertas, otras veces fue el tiempo quien le arrebató lo que una vez tuvo. Y en muchos casos es una decisión nacida del dolor, del miedo o del desencanto. Pero detrás de ese hombre que camina solo, que prepara su comida en silencio, que se sienta en una silla vacía cada noche, hay una historia sagrada que Dios aún está escribiendo. Porque la soledad no es solo la ausencia de alguien a tu lado, es también el eco de lo que no se dijo, el peso de lo que no fue, la pregunta que no encuentra respuesta. Ese hombre tal vez no llora frente a nadie, pero su alma está empapada de anhelos que no se atreven a salir a la superficie. Mira la vida pasar desde la orilla, mientras su corazón guarda memorias, promesas rotas, oraciones que parecen no haber subido más allá del techo. Y sin embargo, ahí, justo en ese lugar de aparente abandono, es donde Dios comienza a hablar. Porque cuando el mundo calla, el cielo comienza a susurrar. Cuando ya no hay quien escuche, el Señor se convierte en voz. La palabra dice en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios se aleja de los solos, dice que se acerca, que los rodea, que los conoce. A lo largo de la Biblia, vemos hombres que vivieron solos, pero no fuera del propósito de Dios. Elías, después de enfrentar a los profetas de Baal, se escondió en una cueva, solo, cansado, deseando morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, dijo. Primera Reyes 19:4. Ese fue el clamor de un hombre quebrado. Pero Dios no lo reprendió. Le habló con ternura, le dio alimento, lo fortaleció. Porque incluso los profetas más fuertes tienen días de soledad. Y Dios no los olvida. Otro fue Jeremías, llamado desde el vientre, pero destinado a caminar sin esposa, sin hijos, sin compañera. ¿Por qué? Porque su misión requería un tipo de consagración que el mundo no entendería. Jeremías lloraba solo, predicaba solo, vivía solo, pero no fue inútil su camino. Fue una vida de intercesión, de entrega, de fidelidad radical. Su soledad tenía un propósito eterno, y Dios lo sustentó. Quizás tú no eres profeta, no tienes visiones ni ministerio público, pero eso no significa que Dios no te esté usando, porque la soledad también es terreno sagrado. En ese silencio, Dios está moldeando algo en ti que solo puede nacer ahí. A veces nos preguntamos por qué no llegó aquella persona, por qué no funcionó aquel matrimonio, por qué la vida nos llevó por un camino donde las cenas son para uno y los días festivos se sienten más vacíos que llenos. Pero Dios no comete errores. Él conoce cada suspiro. Él ve el rincón donde te sientas cada tarde. Él no necesita multitudes para revelarse. Basta un corazón dispuesto. Jesús mismo, aunque rodeado de discípulos, pasó momentos profundamente solitarios.
en Getsemaní, mientras sus amigos dormían, él sudaba sangre y clamaba al Padre. La cruz fue abandonado por todos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, gritó Mateo 27:46. Ningún hombre ha estado más solo que él en ese momento. Y sin embargo, fue en esa soledad donde se selló la redención del unitecento mundo. ¿Puedes ver? Hay poder en la soledad si está en las manos de Dios. Pero no confundas soledad con derrota. No creas que porque no hay una esposa a tu lado, eres menos valioso, menos completo, menos amado. Eso es mentira. Eres imagen de Dios. Eres portador de un propósito. Eres amado con amor eterno. Y si has vivido creyendo que tu vida está incompleta, por no tener una compañera, quiero decirte con todo el amor pastoral: tu identidad no depende de eso. Tu plenitud no está en otra persona. Está en Cristo. Eso no significa que el deseo de compañía sea malo. Dios fue quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Él conoce nuestro diseño, pero también conoce los tiempos, conoce los procesos, conoce lo que tu alma necesita antes que tú lo sepas. Y si en este momento estás solo, no es un castigo. Puede ser una estación, un proceso, un camino, y en ese camino Él camina contigo. David escribió en el Salmo 25:16: vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. No fue un rey orgulloso quien habló así. Fue un hombre quebrado, clamando por consuelo, y Dios no despreció su oración, porque Dios no se aleja de los solos. Él se especializa en encontrarlos, en sentarse con ellos, en restaurarlos. Así que si estás escuchando estas palabras desde un cuarto, donde no hay más voces que la tuya, si tu vida ha sido una caminata silenciosa, donde el eco ha sido tu única compañía, quiero que sepas algo: Dios está ahí, no como un visitante lejano, sino como un padre que nunca te ha soltado, como un amigo que nunca ha dormido, como una presencia que aún en tu mayor vacío permanece fiel. Tal vez no puedas ver lo que Él está haciendo. Tal vez no entiendas por qué aún no llegó la persona que anhelas. Pero mientras tanto, hay una obra que Dios quiere hacer contigo, en ti, por ti. Y todo comienza cuando reconoces que tu historia no ha terminado, que este silencio no es el final. Es el susurro de un Dios que te llama por nombre. Y cuando Él llama, la soledad comienza a perder su poder, porque donde está el Espíritu del Señor, hay vida, hay propósito, hay esperanza, hay momentos en la vida donde todo parece haberse detenido. No hay ruido, no hay movimiento, no hay respuestas. Solo el eco de una oración que sube lentamente y un corazón que se pregunta si todavía hay alguien escuchando. Es en ese silencio que muchos hombres se sienten olvidados, sin esposa, sin hijos cerca, sin alguien que pregunte cómo estás. Pero en la perspectiva de Dios, el silencio nunca es abandono, es preparación. El desierto no es un error en el plan de Dios, es parte de su escuela. Moisés fue llevado al desierto por 40 años, y no fue porque Dios lo había rechazado, fue porque lo estaba formando. Moisés había crecido en palacio, rodeado de riqueza, instruido en toda la sabiduría de Egipto, pero no estaba listo para ser el libertador del pueblo. ¿Dónde lo preparó Dios? En la soledad, en el desierto, con ovejas, no con multitudes, con silencio, no con aclamación. Y fue ahí, solo, donde el fuego del llamado lo encontró en una zarza ardiente. Tal vez tú también estás en un desierto. Te preguntas por qué estás solo, por qué los años pasan y nada cambia, por qué el cielo parece mudo. Pero tal vez Dios no está en silencio. Tal vez simplemente te está hablando en otro tono. Porque en el ruido de la vida diaria muchas veces no escuchamos su voz. Pero en la quietud, en ese espacio donde ya no hay distracciones, su susurro se hace más claro. Y lo que antes parecía ausencia, ahora se revela como presencia velada. Elías también pasó por ese desierto emocional.
Acababa de tener una victoria espiritual poderosa en el Monte Carmelo, pero luego huyó con miedo, agotado, sintiéndose completamente solo. Dijo: «He sentido un vivo celo por Jehová, y yo solo he quedado». Primero Reyes 19:10. ¿Cuántos hombres podrían repetir esas palabras hoy? Señor, lo he dado todo, he intentado ser fiel, he resistido, pero ahora me siento solo. Y Dios, en lugar de acusarlo, lo llevó a un monte y le mostró que su voz no estaba en el fuego, ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Hay algo que solo se aprende en la soledad: la voz íntima de Dios. Esa voz que no grita, que no presiona, pero que penetra hasta lo más profundo del alma. Cuando todas las demás voces se apagan, es ahí donde Él susurra lo que más necesitamos. No lo que queremos oír, sino lo que transforma. En el caso de Elías, Dios no solo le habló, le recordó que no estaba solo, que había 7,000 más que no habían doblado rodilla ante Baal. A veces la soledad nos hace creer mentiras, nos hace pensar que somos los únicos, que nuestra lucha es única, que nadie entiende. Pero Dios ve más allá. Él sabe cuántos hombres están en el mismo valle, y Él no abandona a ninguno. Dios no permite el desierto para destruirnos. Lo permite para que descubramos quiénes somos y quién es Él. En el desierto no hay refugios falsos. Ya no podemos escondernos detrás de una rutina, de una relación, de un trabajo. En el desierto el alma queda expuesta. Y es ahí donde Dios comienza a sanar lo que nadie más puede tocar. Recuerda a José, vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, acusado injustamente y encerrado en una prisión. ¿Estaba solo? Humanamente sí, abandonado, traicionado, olvidado. Pero Dios estaba con él. Génesis 39:21 dice: «Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia». No lo sacó de inmediato, no lo libró del proceso, pero estuvo con él, lo sostuvo, lo preparó. Porque lo que parecía una injusticia sin sentido era en realidad el camino hacia el trono. Así es como Dios obra. Usa la soledad como un crisol, no porque disfrute vernos sufrir, sino porque sabe que hay cosas que solo florecen en tierra árida. Hay oraciones que solo se elevan cuando ya no tenemos a nadie más a quien acudir. Hay intimidad que solo se construye en la ausencia de otros. Y hay propósitos que solo se revelan cuando todo lo demás ha sido removido. Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu antes de comenzar su ministerio. No fue tentado en medio de una multitud, sino en la soledad. Fue ahí donde el enemigo intentó quebrarlo. Y fue ahí donde su carácter fue probado y afirmado. ¿Y qué usó Jesús para responder a cada tentación? La palabra. Porque en el desierto no sobrevives con emoción ni con lógica. Sobrevives con lo eterno, con lo que permanece, con lo que viene directamente de Dios. Tal vez tú estás ahora mismo en esa estación. Miras tu vida y parece que todo está en pausa. Sientes que todos siguen adelante y tú estás estancado. Pero no estás estancado. Estás siendo preparado. Dios no te ha olvidado. Él está contigo, aun si no lo sientes, aun si no hay señales visibles. Porque Él es el Dios que obra en lo invisible, que actúa en lo secreto, que construye donde nadie más ve. Y llegará el día, escúchalo bien, en que mirarás atrás y entenderás por qué tuviste que pasar por aquí. Entenderás que no estabas solo, sino que estabas en las manos del alfarero, que esa aparente pausa era una etapa de construcción, y lo que Dios construye, nadie puede derribar. Lo que Él afirma en ti en la soledad, será tu fortaleza en la misión que te espera. Así que no desprecies este tiempo, no maldigas esta etapa. Acepta que el desierto no es una tumba, sino un aula, que la soledad no es una cárcel, sino un altar, y que el Dios que permitió este silencio es el mismo que está por romperlo con su voz de amor.
Tal vez no hoy, tal vez no como esperas, pero sin duda a su tiempo Él hablará, porque Él es fiel, y a los que confían en Él nunca los deja avergonzados. Hay una promesa que atraviesa toda la Escritura, una verdad que permanece firme aun cuando todo lo demás parece temblar. Dios está con nosotros, no como una idea lejana, no como un consuelo religioso vacío, sino como una presencia viva, activa, íntima. El hombre que vive solo sin esposa muchas veces duda de esto. Se pregunta si realmente hay alguien que lo acompaña en el silencio de sus días. Y sin embargo, si tan solo pudiera abrir los ojos del alma, vería que el Dios del universo camina a su lado, paso a paso, sin soltarlo. Porque hay soledades que se ven y otras que no. Están los hombres que viven solos físicamente, cuya casa no tiene otra voz ni otro cuerpo. Pero también hay quienes están rodeados de gente y sin embargo sienten un vacío tan profundo como el mar. Lo esencial no es cuánta compañía externa se tiene, sino cuán acompañado está el corazón. Y aquí es donde la presencia de Dios cambia toda la historia, porque no solo llena lo que falta, sino que transforma lo que está. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es una promesa condicional. No depende de si estamos casados, si tenemos familia, si llevamos una vida llena de compañía humana. Es una afirmación eterna del Dios que no abandona, un Dios que entra en nuestras habitaciones vacías y las llena con su gloria. David, ese rey poeta que conocía tanto el clamor como la victoria, escribió en el Salmo 139: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¡Qué misterio glorioso! No hay lugar donde Dios no esté. No hay noche tan oscura, ni soledad tan profunda que pueda apagar su luz. Cuando el alma empieza a creer esto, la soledad ya no es el fin, sino el inicio de una nueva relación con el Dios que nunca falla. Y es aquí donde el hombre solo descubre una verdad crucial. La presencia de Dios no es un sustituto de una esposa, sino algo infinitamente superior, porque una esposa puede amar, puede acompañar, puede cuidar, pero solo Dios puede llenar el alma hasta rebosar. Solo Él puede hablar al espíritu con una voz que sana, que restaura, que levanta. Y cuando un hombre llega a experimentar esa comunión íntima, ya no busca a alguien para llenar un vacío, sino para compartir la plenitud que ha encontrado. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo hermoso de cómo la presencia de Dios cambia todo. Aunque era una mujer, su experiencia refleja lo que muchos hombres solos viven: una espera larga, una vida incompleta, un dolor constante. Pero cuando Ana derramó su alma delante del Señor, algo cambió. Antes de tener a Samuel, ya tenía paz, no porque el problema se resolviera, sino porque supo que Dios la había escuchado. Así también tú, hombre de Dios, antes de que llegue alguien a tu vida, puedes experimentar la certeza de que has sido escuchado, que tu dolor no ha sido ignorado, que tu historia no ha sido desechada, y mientras ese día no llega, Dios no se cruza de brazos. Él trabaja, Él forma, Él revela. Es posible que en este momento Dios esté despertando en ti dones que jamás habrías descubierto en medio de la compañía. Tal vez te está enseñando a orar de una manera que solo se aprende en el silencio. Tal vez está purificando tu corazón de expectativas erradas, de heridas viejas, de necesidades falsas. Y cada momento contigo, Él lo valora. No estás desperdiciando tiempo, estás invirtiendo en la eternidad. Muchos hombres solos llegan a pensar que ya no tienen valor, que al no haber formado una familia, o al haber perdido a su compañera, o al no haber tenido hijos,
Su vida quedó estancada. Pero escúchame con el corazón. Dios no mide el valor de un hombre por su estado civil. Lo mide por su entrega, por su obediencia, por su disposición a seguirlo. No eres menos por estar solo. Eres amado, eres llamado, eres visto. Recuerda a Pablo, un hombre solo, sin esposa, viajando de ciudad en ciudad, a menudo encarcelado, perseguido, incomprendido, y sin embargo, escribió: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4, 8, 9. ¿Qué lo sostenía? La presencia de Cristo, la certeza de que aun si todos lo abandonaban, Jesús estaba con él. Y tú puedes tener esa misma certeza. Tal vez piensas: sí, pastor, eso suena bonito, pero mi realidad es otra. Yo entiendo. Sé que no es fácil. Sé que hay días en que la soledad pesa como una losa. Días en que no quieres hablar con nadie, en que las oraciones parecen no tener fuerza, en que la cama se siente más fría que nunca. Pero quiero que sepas que Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él conoce tu debilidad. Él la ve y no te rechaza por ella. Al contrario, se acerca porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Y mientras más frágil te sientes, más cerca estás de experimentar su fortaleza. Así que hoy, mientras caminas en esta etapa de tu vida, no pongas tus ojos en lo que falta, ponlos en quien está. Jesús está contigo. Él no es una idea, no es una emoción, no es una esperanza vacía. Es una persona viva, real, amante, fiel. Está junto a ti en la cocina, en el auto, en la cama vacía, en el lugar donde nadie más llega. Y si decides abrir tu corazón a Él, no solo llenará tu soledad, la convertirá en un altar, porque donde Él habita, la vida florece. Y donde su presencia permanece, el alma ya nunca vuelve a sentirse sola. Es un error común pensar que el alma masculina solo necesita lógica, metas o soluciones prácticas, pero la realidad es que todo hombre, incluso el más reservado, el más fuerte o el más silencioso, tiene un clamor profundo que ninguna fórmula puede silenciar. Es un clamor que nace de la necesidad de significado, de pertenencia, de amor verdadero. Y cuando ese clamor no es escuchado ni atendido por la fuente correcta, el hombre comienza a buscar sustituciones. Llena sus días con ruido, llena sus manos con trabajo, llena su corazón con placeres fugaces que prometen alivio, pero solo dejan vacío. El hombre que vive solo sin esposa muchas veces no enfrenta tanto la falta de compañía física como el hambre silenciosa del alma. Y es allí donde el enemigo se hace presente con sus mentiras más sutiles. Esto no va a cambiar. Nadie te va a querer. Dios ya se olvidó de ti. Esto es lo que mereces. Y entonces, cansado de esperar, el corazón comienza a correr tras lo que no sacia, porque todo lo que no viene de Dios solo aumenta la sed. La palabra de Dios es clara sobre esto. En Jeremías 2:13, el Señor dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Puedes ver la imagen? Dios se presenta como una fuente constante, pura, viva. Pero el ser humano, en su confusión, abandona esa fuente y cava pozos vacíos que no pueden sostener nada. Esa es la tragedia de la sustitución. Llenamos nuestro tiempo con cosas que no duran. Nos aferramos a placeres que no alimentan y terminamos más sedientos que antes. ¿Cuáles son esas cisternas rotas? A veces es una adicción secreta, una relación fuera de lugar, un trabajo que se convierte en ídolo, un entretenimiento que anestesia. A veces son simplemente hábitos de aislamiento que ya no nos permiten sentir, soñar o creer. Pero todas esas cosas, aunque prometen alivio, no curan, porque lo que el alma anhela no es distracción, es restauración.
No es consuelo momentáneo, es comunión eterna. La historia del hijo pródigo nos da una imagen poderosa de este proceso. Él tenía todo en casa: identidad, provisión, amor del padre. Pero decidió irse. Quiso buscar fuera lo que ya tenía dentro. Gastó sus recursos, desperdició su herencia y terminó solo, rodeado de cerdos, deseando comer su comida. ¿Y qué dice la Escritura? Volviendo en sí, Lucas 15:17. Esa es una de las frases más conmovedoras del relato. Volver en sí. Es como si de repente se quitara la niebla de sus ojos y pudiera ver la realidad. No estaba hecho para eso. No fue creado para vivir entre la miseria. Y entonces recordó al Padre. Hay un momento en la vida de cada hombre donde tiene que volver en sí, donde se da cuenta de que nada de lo que ha probado ha llenado su vacío, donde reconoce que solo en Dios está su verdadera casa. Y ese regreso no es de vergüenza, sino de restauración, porque el Padre no lo esperó con reproches. Corrió hacia Él, lo abrazó, le devolvió la dignidad, el nombre, el lugar. Y eso mismo quiere hacer Dios contigo hoy. Tal vez has pasado años buscando llenar tu alma con sustituciones. Tal vez has caído en hábitos que ahora te pesan. Tal vez te has resignado a pensar que así será siempre. Pero Dios no te dejó. Y Él no ha cambiado. Él sigue siendo la fuente viva. Sigue esperando tu regreso. No para castigarte, sino para restaurarte. Para darte lo que ningún placer ni ninguna persona podrá jamás darte. Porque hay un amor que no cambia con los años. Hay una presencia que no se va cuando todos se van. Hay una verdad que no depende de lo que sientes o de lo que ves. Y es esta: Dios te ama. No por lo que haces, no por lo que logras, sino porque eres suyo, su hijo, su creación, su amado. Y si hoy decides dejar esas cisternas rotas, si hoy decides volver a la fuente, descubrirás que no necesitas más sustituciones. Porque Dios no es un consuelo más. Es la plenitud misma. Él es todo lo que el alma humana ha buscado desde el principio. Por eso Jesús dijo en Juan 6:35, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No es una metáfora poética, es una promesa eterna. En Él hay satisfacción real, verdadera, completa. No importa cuánto hayas caminado lejos, no importa cuántas veces hayas buscado alivio en lugares equivocados. Hoy puedes regresar, hoy puedes comenzar de nuevo. No necesitas cambiar tú solo, solo necesitas decirle, Señor, ya no quiero más cisternas vacías, quiero tu agua viva, quiero tu presencia. Y en ese momento, el cielo se abre, la gracia fluye, el alma comienza a sanar, porque el hombre que vive solo no fue creado para vagar por siempre, fue creado para habitar en presencia, no presencia de multitudes, ni siquiera primero de una esposa, sino en la presencia de su Dios. Y desde ese lugar, desde esa fuente, entonces podrá amar, construir, esperar, creer y vivir con sentido verdadero. Así que hoy, deja a un lado las sustituciones. No importa cuánto te hayan acompañado. No importa si te acostumbraste a ellas. Hay algo más grande. Hay alguien que no vino a llenar un vacío, sino a transformar tu corazón. Y cuando Él entra, la necesidad se convierte en plenitud y la soledad deja de ser una carga para convertirse en un lugar sagrado donde Dios se revela. Allí, donde todo parecía perdido, comienza a nacer la vida que solo Él puede dar. Hay un momento en la vida del hombre solo en que debe enfrentar una verdad que ha evitado por años. No puede seguir huyendo de su llamado. No puede seguir escondiéndose detrás de la rutina, ni silenciando su alma con distracciones. Porque, aunque no haya una esposa a su lado, aunque no haya hijos que lo llamen padre, hay una voz más fuerte que todo eso. Es la voz del Dios que lo formó,
que lo vio antes de nacer, que conoce cada día de su vida y que ahora le dice con ternura pero con firmeza: ven a mí, levántate, te llamo a algo más grande. Demasiados hombres viven atrapados en una masculinidad rota, una identidad fragmentada por experiencias pasadas, por fracasos que no perdonan, por palabras que los hirieron o por silencios que los marcaron. Y cuando la vida no ha sido como esperaban, cuando la compañía que anhelaban nunca llegó o se fue, muchos caen en la mentira de que su historia ya no tiene valor, que no hay nada más para ellos. Pero esa es precisamente la clase de terreno donde Dios hace sus milagros más profundos. Cuando Jesús resucitó, no fue a buscar primero a los fuertes, a los líderes, a los que estaban de pie. Fue tras Pedro, aquel hombre impulsivo, valiente pero quebrado, el que había jurado seguirlo hasta la muerte, pero lo negó 3 veces en la hora más oscura. Pedro estaba solo, decepcionado de sí mismo, convencido de que había perdido su oportunidad. Volvió a pescar como si todo lo anterior nunca hubiera sucedido. Pero Jesús fue hasta él, no lo reprendió, no le exigió explicaciones, solo le preguntó: ¿me amas? Juan 21:15. ¿Qué poder tiene esa pregunta? No se trata de cuántas veces fallaste, no se trata de cuántas noches pasaste solo, se trata de si tu corazón todavía late por él, si estás dispuesto a volver, a dejar las redes del pasado, a caminar hacia un nuevo comienzo. Pedro no recibió una segunda oportunidad por su mérito, sino por la gracia de un Salvador que lo amaba demasiado como para dejarlo en el lodo de su culpa. Y eso mismo quiere hacer Jesús contigo. Tal vez has vivido años repitiendo los errores de ayer. Has creído que tu soledad es una señal de fracaso o una consecuencia de tus fallas. Pero el Señor no está contando tus pecados. Él está extendiendo su mano, no para que demuestres nada, sino para que creas de nuevo, para que confíes en que Él no ha terminado contigo. La masculinidad redimida no nace del orgullo, ni del poder, ni del éxito. Nace de la rendición. Nace cuando el hombre se arrodilla y dice: Señor, hazme nuevo. Y desde ese lugar Dios comienza a reconstruir lo que parecía destruido. Él no solo perdona, Él restaura. No solo limpia, Él transforma. Porque Dios no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos, corazones que se dejen formar, que acepten ser moldeados, que abracen su fragilidad como parte del proceso divino. La Biblia está llena de ejemplos de hombres así. Moisés, con su tartamudez y su pasado violento. Jeremías, con sus lágrimas y su temor constante. Gedeón, escondido en el lagar, convencido de que no valía nada. Y sin embargo, Dios los llamó, los levantó, los usó para cambiar la historia. ¿Por qué? Porque no dependían de su fuerza, sino de la fuerza del Altísimo. Porque su identidad no estaba anclada en lo que el mundo decía de ellos, sino en lo que Dios declaró sobre ellos. Y tú también puedes vivir esa verdad. No eres un accidente. No estás aquí simplemente sobreviviendo. Fuiste llamado, fuiste escogido. Y aunque tu vida no se parezca a la de otros, eso no significa que esté vacía de propósito. Al contrario, muchas veces Dios reserva las batallas más grandes para aquellos que han aprendido a estar solos con Él. Porque la soledad forja carácter, porque el desierto pule la fe, y porque en el silencio el alma aprende a escuchar la voz del verdadero Padre. Pero esto requiere decisión. No basta con escuchar palabras bonitas. No basta con saber que Dios está cerca. Hay que responder. Hay que decir: Señor, aquí estoy. No tengo todo resuelto. No sé cómo cambiar, pero me entrego. Haz conmigo lo que tú quieras. Y esa entrega es el principio de una vida nueva. No una vida perfecta, pero sí una vida llena de sentido. Cuando un hombre abraza su llamado, aunque viva solo, nunca más camina vacío, porque cada día se convierte en un altar. Cada acción, por pequeña que sea, se vuelve una ofrenda. Su casa, aunque silenciosa, se llena de la presencia de Dios.
Su corazón, aunque antes estaba dividido, ahora late con propósito, y su historia, antes fragmentada, comienza a tejerse en el gran plan de redención. Jesús no prometió una vida fácil, pero sí prometió estar con nosotros. En Mateo 28:20 dijo: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Todos los días, no solo los domingos, no solo cuando te sientes bien, también cuando estás solo, cuando dudas, cuando te cuesta creer. Él está, Él permanece, Él sostiene. Así que hoy no permitas que el pasado defina tu futuro. No dejes que la soledad apague tu llamado. No creas que has perdido el tren de tu propósito, porque mientras tengas vida, Dios sigue escribiendo. Mientras tengas aliento, Él sigue hablando. Y su voz hoy te llama, no como un juez, sino como un padre. No como un acusador, sino como un redentor. Tú eres más que tu estado civil. Eres más que tus errores. Eres más que lo que los demás han dicho de ti. Eres hijo del Dios Altísimo, y cuando Él llama, nada ni nadie puede detener lo que va a hacer contigo. Así como Pedro fue restaurado junto al fuego, tú también puedes ser restaurado hoy. Solo tienes que volver. Solo tienes que mirar al Maestro a los ojos y decirle: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y con esas palabras comienza tu redención, porque el hombre que se rinde ante Dios nunca más vuelve a ser el mismo. Hay una frase que muchos hombres solos han repetido en silencio: «Ya es muy tarde para mí». Es una declaración que nace de años sin respuestas, de sueños pospuestos, de esperas que se han vuelto costumbre. Es el pensamiento que se instala cuando las oraciones parecen haber quedado en el aire, cuando el calendario avanza, pero nada parece cambiar. Y sin embargo, esa frase no proviene de Dios, proviene del temor, proviene de la desesperanza, porque para Dios nunca es tarde. El hombre que vive solo, especialmente aquel que ha cargado con esa soledad por años, tiende a mirar su vida como una serie de puertas cerradas. Ve lo que no fue, lo que perdió, lo que no llegó. Recuerda con detalle los momentos en que creyó que algo comenzaría y luego no pasó nada. Y con el tiempo deja de esperar, deja de creer, deja de soñar. Y aunque sigue respirando, su alma vive en pausa, pero Dios no es un Dios que obra solo al inicio de la vida. Él también es el Dios de los nuevos comienzos, incluso cuando parece que todo ya terminó. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo una promesa que desafiaba la lógica, que tendría descendencia, que sería padre de multitudes. A esa edad, muchos se están retirando, se están despidiendo de los sueños, pero Dios apenas estaba comenzando con él. Y pasaron años, décadas. Hubo momentos de duda, de confusión, incluso de errores. Pero al final Dios cumplió, porque cuando Dios promete, no se retracta. Y cuando Él comienza algo, lo termina, aunque a nuestros ojos parezca que ya es demasiado tarde. Tú puedes sentirte como Abraham. Puedes mirar tu vida y decir: ¿qué puede hacer Dios conmigo ahora? Pero la respuesta no está en tu edad, ni en tu situación. Está en el poder del que te llamó. Isaías 46:4 dice: «Y hasta la vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo sostendré y guardaré». ¡Qué promesa tan profunda! Dios no se baja del barco a mitad del viaje. Él no comienza una obra para luego abandonarla. Él sigue contigo, aun cuando tú ya no sabes cómo seguir. Y si aún estás respirando, es porque tu historia no ha terminado. Porque Dios todavía quiere escribir capítulos contigo. Tal vez no como los imaginabas. Tal vez no en los tiempos que deseabas. Pero sí con la plenitud que solo Él puede dar. Porque Él no necesita condiciones perfectas para obrar. Solo necesita un corazón dispuesto. Mira a Job, un hombre que lo perdió todo: familia, salud, reputación. Y sin embargo, la Escritura nos dice que el final de Job
fue más bendecido que su principio. No porque recuperó lo mismo, sino porque conoció a Dios de una manera que nunca habría sido posible sin ese proceso. Él mismo lo dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Hay revelaciones que solo vienen después del quebranto. Hay bendiciones que solo se derraman cuando todo lo demás ha sido removido. Y ese puede ser tu caso. Tal vez Dios ha permitido que pases por años de soledad, no como castigo, sino como preparación. Tal vez te ha estado formando, puliendo, transformando. Tal vez te ha estado enseñando a depender solo de Él. Y ahora, en este tiempo donde tú crees que ya no hay nada más, Él está a punto de revelarte algo nuevo, una nueva etapa, una nueva visión, una nueva razón para levantarte cada mañana con esperanza. Pero para eso necesitas volver a creer. Necesitas permitirle a Dios tocar esa parte de ti que se resignó, esa parte que dejó de esperar, que dejó de intentar, que se acostumbró al silencio. Porque la fe no es solo para los jóvenes. La fe es el motor de todos aquellos que todavía se atreven a decir: Dios puede. Y si puedes decirlo, entonces algo ya está cambiando dentro de ti. Recuerda a Zacarías y a Elizabeth, ancianos, sin hijos, considerados estériles, y sin embargo, fueron escogidos para traer al mundo a Juan el Bautista, el mayor de los profetas según Jesús. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles, porque Él no sigue los relojes humanos, su tiempo es perfecto, su obra no se detiene. Tú puedes estar al borde de un nuevo capítulo, incluso si no lo ves aún. Tal vez haya algo que Dios ha reservado para este momento de tu vida, una misión, una persona, una semilla que estaba dormida y ahora va a florecer. Pero no puedes aferrarte al pasado y al mismo tiempo recibir el futuro. Necesitas abrir las manos. Necesitas soltar la resignación, el miedo, la dureza que la soledad ha dejado en ti y volver a creer. Quizás no volverás a formar una familia como soñaste, o quizás sí, pero más allá de eso, lo más importante es que vuelvas a caminar con el corazón despierto, que tu alma vuelvas a latir con esperanza, que sepas que Dios sigue haciendo cosas nuevas, que Él no ha terminado, que aún hay caminos por recorrer, personas por bendecir, lugares donde su gloria quiere manifestarse a través de ti. En 2 Corintios 4, 16, 17, Pablo escribió: Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que sucede cuando entregamos nuestra soledad a Dios. Él la convierte en gloria. No en fama, no en éxito humano, sino en algo eterno, profundo, que deja huella en la tierra y en el cielo. Así que hoy, aunque tu calendario diga que han pasado muchos años, aunque tu casa siga silenciosa, aunque tu historia tenga capítulos dolorosos, levanta tu rostro, mira hacia arriba, escucha la voz del que hace nuevas todas las cosas. Él no ha olvidado ni uno solo de tus días, y si decides caminar con Él, aún verás su mano obrar, aún sentirás su voz guiarte, aún vivirás cosas que jamás imaginaste, porque la esperanza no muere. Cuando está arraigada en el Dios eterno, durante mucho tiempo, has creído que tu vida solo tenía sentido si alguien caminaba a tu lado. Has visto pasar los años y has sentido cómo la sociedad, los familiares, incluso los amigos, te miraban como si faltara algo en ti. Te has preguntado si hay un propósito en vivir sin una esposa, sin una familia propia, sin la compañía que muchos dan por sentada. Pero escucha con atención lo que Dios quiere revelarte hoy. No estás solo para nada. No estás olvidado. Estás siendo preparado. Porque en el reino de Dios incluso la soledad tiene misión. En la lógica del mundo, el hombre solo es alguien incompleto, pero en la lógica del cielo,
El hombre solo puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. No porque su soledad sea su fuerza, sino porque es el espacio donde la dependencia absoluta se hace posible. Cuando no hay a quien acudir más que al Señor, entonces comienza la verdadera comunión. Y de esa intimidad nace una vida con un peso de gloria que otros no entenderán. Juan el Bautista es uno de esos ejemplos. Un hombre apartado desde el vientre, que no tuvo una vida común, que vivió en el desierto, vestido de manera extraña, comiendo lo que nadie más comería, solo, pero lleno del Espíritu Santo. Su propósito no estaba en una vida familiar, sino en abrir el camino al Mesías. ¿Y cómo lo hizo? Con una voz que clamaba en el desierto, justamente en el lugar donde muchos evitan ir, donde la soledad reina. Allí fue su plataforma, su altar, su lugar de fuego. Su llamado no necesitaba compañía humana, necesitaba comunión divina. Y tal vez así es contigo. Tal vez tu historia no fue escrita para seguir el molde tradicional. Tal vez tu diseño fue forjado para consagrarte, para interceder, para servir de maneras que solo tú puedes. Hay heridas que puedes consolar porque las has sentido. Hay lágrimas que puedes comprender porque las has derramado. Hay soledades que puedes abrazar en otros porque sabes lo que significa vivir, sin aplausos, sin testigos, sin brazos que te sostengan. Pero Dios ha sido tu sostén. Él ha sido tu refugio. Y ahora quiere usarte para mostrarle al mundo que no se necesita una vida perfecta para ser una vasija de honra. En el templo de Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Lucas nos dice que era justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Vivió años, tal vez décadas, esperando ver al Salvador. No sabemos si tenía esposa, hijos o casa propia, pero sabemos que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando Jesús fue llevado al templo siendo un niño, Simeón lo tomó en brazos y exclamó: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación». Lucas 2:29-30. Ese fue el cumplimiento de toda su vida. Una escena corta, un momento aparentemente sencillo, pero eterno. Porque un hombre que esperó en silencio fue parte del cumplimiento de la mayor promesa de la historia. Y lo mismo puede pasar contigo. Tal vez tu mayor obra no será pública. Tal vez tu llamado no tendrá escenario. Pero si permaneces en Dios, si decides consagrarte en lugar de quejarte, si dejas que tu vida sea un altar en lugar de un lamento, entonces grandes cosas pueden fluir de ti. Porque hay fuerza en el silencio entregado a Dios. Hay poder en la oración hecha desde un cuarto vacío. Hay impacto en cada día vivido con fidelidad, aunque nadie lo vea. Pablo escribió en 2 Timoteo 2:21: «Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra». No dice si tiene esposa, ni si forma una familia perfecta. Dice si se limpia, si se aparta, si se entrega. Eso es lo que Dios busca: un corazón dispuesto, un alma que diga: «Señor, no tengo mucho que ofrecer, pero aquí estoy». Y créeme, Dios puede hacer mucho con eso. La misión de los solos es una misión sagrada. No se trata de resignarse a una vida sin amor, sino de redescubrir el amor más alto. No se trata de vivir como mártir, sino como siervo. No es una penitencia, es una plataforma. La soledad te permite ir donde otros no irán, escuchar lo que otros no oyen, sentir lo que otros ignoran. No hay distracción, no hay ruido, solo Dios y tú. Y en esa ecuación hay poder. Muchos hombres que viven solos tienen tiempo que otros no tienen, tiempo que puede ser desperdiciado o consagrado, tiempo que puede volverse rutina vacía o altar de oración. Puedes pasar tus días esperando que algo cambie, o puedes hacer que cada día cuente para la eternidad. No necesitas grandes recursos,
Solo necesitas un corazón rendido. Piensa en los profetas, en los salmistas, en los siervos desconocidos que nunca fueron famosos, pero que sostuvieron generaciones enteras con su intercesión. Hombres que lloraron de rodillas, que sostuvieron el fuego encendido, que supieron permanecer cuando otros se fueron. Dios honra a esos hombres, y tú puedes ser uno de ellos, no por obligación, sino por elección, no porque no haya otra opción, sino porque entiendes que en esta etapa de tu vida puedes ser más útil al Señor que nunca antes. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a convertir tu soledad en misión? A mirar tus días no como pérdidas, sino como semillas. A dejar que Dios use tu historia no solo para consolarte, sino para levantar a otros. Hay un lugar para ti en el reino. Hay una obra para ti. Tal vez nadie la ve, pero el cielo sí, y al final, eso es lo único que importa. No vivas esperando que llegue alguien para empezar a vivir. Comienza ahora. Camina con Dios ahora. Sirve, ora, escribe, llama, levanta, consuela, comparte. Hay vidas que pueden ser tocadas a través de ti. Y aunque nadie diga tu nombre, el Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en lo eterno. Así que levanta tu rostro, hombre de Dios. No estás solo para nada. Estás apartado para algo. Eres parte de un plan que no termina con la ausencia de una esposa. Porque Dios te ha marcado para hacer luz en medio de la sombra. Y donde otros ven vacío, Él ve potencial. Donde otros ven un hombre olvidado, Él ve un soldado en su ejército. Y en sus manos, incluso los días más silenciosos se vuelven eternos. Tal vez pasaste la mayor parte de tu vida tratando de entender por qué caminaste solo. ¿Por qué no se cumplió aquel sueño? ¿Por qué esa persona nunca llegó? ¿O por qué tu historia no se pareció a la de otros? Tal vez viviste años en silencio, creyendo que Dios se había olvidado de ti, o peor aún, que Él te había dejado para siempre. Pero si has escuchado hasta aquí, es porque hay una verdad más alta que tus suposiciones, más fuerte que tu dolor, más fiel que tu memoria. Dios nunca te ha dejado, nunca, ni por un segundo. Lo que a tus ojos fue abandono, a los ojos del cielo fue formación. Lo que sentiste como castigo fue llamado. Lo que viste como soledad fue altar. El Padre nunca apartó su rostro de ti, nunca retiró su mirada, nunca soltó tu mano, aunque muchas veces no pudiste sentirla, porque Él no ama como los hombres aman. Su amor no se rinde, no cambia, no se debilita con el tiempo, es eterno, inquebrantable, incondicional. Tal vez recuerdas momentos en que te sentaste a la mesa y no había nadie. Años en los que tus oraciones fueron más suspiros que palabras. Días en los que miraste el espejo y te preguntaste si aún valías algo. Y hoy, mientras estas palabras entran a lo profundo de tu alma, quiero que sepas que cada uno de esos momentos fue acompañado. En cada uno Dios estuvo ahí, contigo, sosteniéndote. Aunque en silencio, aunque sin estruendos, aunque sin señales. Porque Dios no necesita espectáculo para estar presente. Su presencia, cuando es real, no hace ruido, transforma. Y eso es lo que Él quiere hacer ahora. Transformar tu historia. No necesariamente con una esposa, ni con una solución humana. Aunque si Él lo desea, lo hará. Pero más profundo aún, quiere sanar tu corazón. Quiere que sufras menos. Que descanses más. Que dejes de luchar por llenar el vacío con tus propias fuerzas y que le permitas a Él ser suficiente. Porque cuando Él llena, el alma ya no necesita más. Hay un lugar en la Escritura que habla de esta plenitud como ningún otro. Salmo 23. Lo conoces bien, pero hoy léelo desde tu historia, desde tu soledad, desde ese lugar donde nadie más ha estado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No dice si tengo esposa, ni si todo sale como quiero. Dice, nada me faltará. Porque cuando Dios es tu pastor, la ausencia se convierte en
abundancia, el vacío en propósito, el silencio en dirección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ese estarás conmigo es lo que ha sostenido tu vida más de lo que imaginas. Hubo noches en las que no sabías cómo sobrevivir, pero lo hiciste. Hubo días en los que tu corazón pensaba rendirse, pero no se rindió. ¿Sabes por qué? Porque Él estuvo contigo. No lo viste, no lo sentiste, pero Él te sostuvo. Y sí, Él te ha sostenido hasta aquí. ¿Por qué habría de soltarte ahora? ¿Por qué dudarías que Él seguirá obrando? ¿Qué parte de tu historia está fuera de su alcance? ¿Qué herida es tan profunda que su mano no pueda tocarla? ¿Qué futuro es tan incierto que su voz no pueda iluminarlo? El abrazo del Padre está más cerca de lo que crees. No tienes que ganártelo. No tienes que justificar nada. Solo tienes que volver. Así como el hijo pródigo, así como Pedro, así como tantos otros que llegaron con el alma rota, con vergüenza en los hombros, y fueron recibidos con los brazos abiertos, porque así es Dios. Él no mide tu pasado, Él ve tu corazón. Y si hoy tu corazón clama por Él, entonces la puerta está abierta. Él te dice: hijo, no estás solo, nunca lo estuviste. Yo estuve en cada paso, en cada lágrima, en cada pregunta. Y ahora quiero que camines conmigo, no por lo que te falta, sino por lo que soy. Quiero ser tu plenitud, tu consuelo, tu fuerza, tu esperanza. Quiero que vivas, no esperando lo que no fue, sino celebrando lo que soy contigo. Y sí, puede que aún haya promesas por cumplirse, puede que aún haya días de espera, noches sin respuesta, oraciones que no entiendes, pero ya no caminarás igual, porque ahora sabes quién camina contigo. Y cuando el alma se llena de su presencia, hasta los caminos más solitarios se llenan de luz. Ya no eres un hombre vacío, eres un hombre habitado por el Dios vivo. No eres un caso olvidado, eres un testimonio en construcción, eres una historia santa en manos del autor perfecto, y en su historia nunca hay capítulos perdidos. Cada página cuenta, cada estación tiene sentido, cada segundo en su presencia, aunque sea en silencio, deja marca en la eternidad. Así que levántate, con lágrimas si es necesario, con dudas si aún las tienes, pero levántate, porque Dios está contigo, porque tu vida no terminó, porque lo mejor aún no ha sido revelado, porque aún hay frutos que dar, caminos que pisar, personas que tocar, y porque tú, aunque viviste solo, jamás estuviste abandonado. Hoy es día de volver a creer. Hoy es día de rendir la historia que tú imaginaste y abrazar la historia que Dios está escribiendo. Hoy es día de agradecer por lo que fue, soltar lo que no fue y abrazar con fe lo que será. Camina con el corazón en paz, con los ojos en alto, con la certeza de que el Dios que estuvo contigo en la sombra será el mismo que te guiará hacia la gloria. Porque nunca estuviste realmente solo. Siempre, siempre Él estuvo allí. Y lo estará hasta el último día y mucho más allá. Que el Señor te bendiga, te guarde, te abrace y te llene con su amor inagotable. Amén.